Bueno, la semana pasada, a ver, voy a aceptar esto primero. La semana pasada estuvimos viendo de la 13 a la 16. Ahí está el resumen. La 13 habla del hombre como imagen de Dios. El resumen dice, el hombre es la imagen de Dios. La definición precisa del término sigue siendo objeto de debate, aunque la rama reformada tiende a considerarla como el dominio del hombre sobre la creación es compartida con Dios. Los hombres y las mujeres son igualmente la imagen de Dios, aunque el hombre fue creado primero y por lo tanto tiene autoridad en su relación con la mujer, en el matrimonio y la iglesia. Y finalmente el resumen dice, las opiniones varían en cuanto al efecto de la caída sobre la imagen de Dios, totalmente perdido, parcialmente perdido o simplemente manchado. Después la 14, que habla del pecado y la maldad y la oscuridad. Definición bíblica de pecado, transgresión de la ley de Dios, 1 Juan 3:4. El resumen indica, el pecado es una transgresión de la ley de Dios. Cualquier otra definición es un invento humano erróneo. El pecado no es solo un acto, sino un estado de ser. La Iglesia romana distingue entre los pecados que causan la condenación eterna y los que no, pero las opiniones varían en cuanto a lo que son pecados mortales. Los arminianos hacen el mismo tipo de distinción, pero sus definiciones también varían y no son claras. Finalmente, en esta lección dice, Dios siempre juzga el pecado, ya sea de manera correctiva o retributiva. Después tenemos la 15, pecado original. Ahí el resumen indica, la doctrina del pecado original es sostenida por todas las ramas de la cristiandad, arminianos, católicos, ¿cierto? Sostienen la doctrina del pecado original. Varían en cuanto a su efecto y alcance. El punto de vista reformado afirma que la culpa del pecado de Adán se atribuye al hombre como algo elegido y personal. Y finalmente, la 16, que habla acerca de la depravación total del hombre e incapacidad. La definición indica, todos los aspectos de un ser humano están afectados por el pecado y bajo su control. Razón, mente, emociones, todo está bajo su control. Esto incluye la mente y la voluntad. El hombre es incapaz de contribuir a ningún bien espiritual que acompañe a la salvación. Y el resumen indica, la doctrina reformada de la depravación total afirma que todas las facultades del hombre caído están afectadas por el pecado, de modo que no puede querer o hacer nada para contribuir a su salvación. La depravación total no significa depravación absoluta. Y finalmente dice, las buenas obras de los no regenerados, por buenas que sean en sí mismas, son sin embargo pecaminosas porque proceden de una fuente corrupta. Y eso fue la semana pasada. Esta semana está las elecciones del 17 a la 20. Ya estamos en la quinta semana. ¿Ya? Vamos a hablar aquí de los pactos, ¿ya? A diferencia de la corriente de dispensacionalista, ¿ya? Que es contraria, ¿cierto? El opuesto, como doctrina. Y después vamos a hablar de cristología, Cristo, y vamos a terminar con la soterología, que habla acerca del Espíritu Santo, que creo que ustedes ya tienen una clase con respecto a específicamente a soterología.
Bueno, en esta lección 17, los pactos. La definición propiamente tal de pacto dice, un pacto es un acuerdo entre dos partes. En la Biblia existen dos formas, ¿ya? La primera está indicada con el concepto subteque, que es un acuerdo entre dos partes como iguales, cada parte dando algo para obtener algo. La palabra común, contrato, cubre esta definición. Y la otra eh, forma es la diateque, y se define como una declaración legal de un superior con la intención de beneficiar a un inferior, a expensas del primero. La adopción de un niño en la sociedad actual es el único contrato legal que corresponde a esto. Ese es un ejemplo que se está indicando acá. Pactos de redención. La definición dice el acuerdo entre los miembros de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Con respecto a la salvación de los elegidos. Esto fue Sunteque. Y después dice la Trinidad como base del pacto. El Padre envió al Hijo, el Hijo redimió, el Espíritu Santo regenera. El papel de Cristo en el pacto de redención. Cumplió con la exigencia de la ley con su vida y muerte como sustituto de los elegidos. Ahí vamos a leer en Gálatas 4, como dice ahí, un poquito, estoy buscando, Gálatas 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Ya? Él nos adoptó como hijos. Como dice ahí claramente, Él cumplió estando bajo la ley. Se refiere a Cristo. Intercede por los elegidos para garantizar su perfección. Hay varias citas en Hebreos 7:25, 9:14 y 15 y Romanos 8:34. Si vemos la primera, Hebreos 7:25, dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí en la última parte es clarísimo que dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Después dice su recompensa, cabeza de la iglesia, Efesios 1:12, Colosenses 1:18, autoridad sobre toda la creación, Colosenses 1:13 al 19, Mateo 28:18 y Efesios 1:21, 23. Ya, leamos la primera, Efesios 1:22, Efesios 1:22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Eso que dice Efesios entonces 1:22. Esa es la recompensa. Pacto de obras está creado con Adán. La promesa era la vida bajo las condiciones de obediencia.
no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La criatura debe obediencia al Creador. Adán era la cabeza representante de la raza humana. Romanos 5, del 12 al 19. Esto no puede ser entendido sin referencia a un pacto. Noten que Oseas 6:7 apoya esto. Y dice Oseas 6, versículo 7, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Te habla clarito de pacto. La caída no anuló el requisito de la obediencia perfecta. La incapacidad de obedecer es irrelevante. Pacto de gracia, que es el que nosotros tenemos ahora, ¿cierto? Estamos bajo la gracia, estamos bajo este pacto. Este pacto tiene su origen en el pacto de redención explicado anteriormente. Fue instituido legalmente con Abraham como representante de los elegidos. Génesis 12 y 17. Cristo es el supremo elegido como quien se estableció el pacto y por quien se cumplen las promesas. La naturaleza incondicional del pacto de gracia, eso lo vemos ahí en Jeremías 31, del 31 al 30, 32, 40, 33 del 20 al 21. Vamos a leer primero Jeremías 31, 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Mm? Ahí está hablando del pacto de gracia. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y en 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Está hablando ahí claramente del pacto de gracia que está, ¿cierto?, en Cristo. Es incondicional desde nuestra perspectiva humana. Dios en Cristo cumplió las condiciones en nombre de los elegidos. Después tenemos la relación con el pacto de obras, que es el primero que se habló aquí. Las similitudes. También se requiere una perfecta obediencia como condición. En este sentido, se puede decir que el pacto de las obras está incluido en el pacto de la gracia. O sea, está diciendo el pacto de gracia es como un paraguas que involucra también el pacto de gracia, perdón, el pacto de obras, aunque es Cristo quien cumple la condición como nuestro sustituto. La ley es una expresión final del pacto de obras, no es la condición final para la aceptación de Dios. Deuteronomio 5:3. 5, versículo 3 dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Deuteronomio 5:3. Este es el error fundamental de los adventistas, ¿cierto? Solo Cristo es la expresión final de ambos pactos, pacto de obras y pacto de gracia. Diferencias. La diferencia clave entre los dos pactos es
quien cumple la condición de la obediencia perfecta. En este caso, Cristo es el que cumple una obediencia perfecta. En el pacto de las obras, el hombre cumple la condición. En el pacto de la gracia, Cristo la cumple como nuestro sustituto. La justicia de la ley nos es imputada por fe y no por mérito. Romanos capítulo 4. Y una pregunta dice, ¿un pacto o dos? La idea es un solo pacto. Como la obediencia perfecta es la condición de ambos pactos, la obediencia perfecta, y solamente sabemos que Cristo es el que único que tiene esa característica, obediencia perfecta, algunos teólogos dicen que solo existe uno. El pacto de las obras es una parte del pacto de la gracia como una descripción de la necesidad de la obediencia perfecta. Señalan que la justicia de la ley es requerida para los creyentes, pero Cristo provee eso. Romanos 8:4. En Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, la ley, ¿cierto?, está escrita en nuestros corazones, no está en papel, como estaba, ¿cierto?, en el antiguo pacto. Dos puntos de vista del pacto. Para algunos teólogos, una idea de dos pactos es más consistente con la justicia retributiva. En este sentido, los pactos de las obras y la gracia son distintos. Dios castiga a todos los que están bajo las obras y perdona a todos bajo la gracia. La alegoría de los dos pactos, presentada en Gálatas 4, parece apoyar este punto de vista. El uso del término nuevo, entre comillas, para describir el pacto de gracia, se utiliza para apoyar la idea de los dos pactos. Sin embargo, esto puede ser respondido señalando que el término, entre comillas, nuevo, no está en la manera de obtener la salvación, sino en la nueva revelación de que Cristo cumple la condición en nuestro nombre. Bendiciones del pacto de gracia, en relación con Dios, en primer lugar. Primero, estamos justificados por la fe. Estamos justificados por la fe ante Dios. La justicia que cumplió Cristo, ¿cierto?, es imputada en nosotros por fe. Dos, el Espíritu Santo, ¿cierto? Gálatas 3:14. Tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Ya? Tres, seguridad eterna. Tenemos seguridad de la salvación. Hebreos 9:14. Cuatro, bendiciones terrenales. Mateo 6:33. Voy a leer ese. Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Son palabras del Señor Jesús, ¿cierto? Que si buscamos, ¿cierto?, la, lo de arriba, ¿cierto? Dios va a bendecirnos en las cosas que necesitamos acá, diariamente, en las cosas materiales. Todo va a ser añadido, según su voluntad. Luego dice acá, en relación con su comunidad de creyentes, o sea, la iglesia, está hablando acá. Número 5, unidad y aceptación en el cuerpo de Cristo, ¿no?, que es la iglesia. Eh, la iglesia aquí hay que verla en un sentido de que es una sola, ¿verdad? Son el conjunto de creyentes, ¿cierto?, que ha sido escogido por Dios desde la fundación del mundo, en una sola iglesia.
y es de Cristo. 6. Participación de los sacramentos. ¿Cuáles son? Santa Cena, ¿cierto? Y bautismo. ¿Ya? Mateo 26, 27, 28, 1 Corintios 16, perdón, 10, 16. A diferencia de otra, bueno, los católicos romanos, ¿cierto? Tienen, me parece que entre 12 y un poquito más, ¿cierto? De sacramento, incluyendo el matrimonio, ya lo tienen como sacramento. Nosotros solamente dos, ¿ya? Bautismo y Santa Cena. Eh, instituido, ¿cierto? Por Cristo, ¿ya? Ese es el requisito. 7. Acceso a los dones espirituales. Eso sale en 1 Corintios 12, ahí están los dones, del 11 al 13. Ningún creyente puede decir que no tiene don, ¿cierto? Eh, el Espíritu Santo nos regala, ¿cierto? Dones para la edificación de su iglesia, la iglesia de Cristo. Por lo tanto, ningún creyente puede decir, no, no tengo un don. Todos tenemos dones. Luego dice, en relación con la familia, ya nuestra iglesia pequeña. Número 8, el bautismo del pacto. ¿Mm? Nuestros hijos, ¿cierto? Son bautizados. ¿Mm? Aparecen Hechos 2:39 y 16:31. Y número 9, bendición de los hijos del pacto, en 1 Corintios 7:14. Son parte de la iglesia, ya nuestros hijos, y están bajo el pacto. En resumen, las comparaciones no son tanto entre diferentes pactos, pacto de obra, pacto de gracia, sino entre dos formas distintas de cumplir la condición. De esta lección aprendemos: Dios se relaciona con el hombre por medio de los pactos, ¿ya? La condición es siempre la obediencia perfecta. ¿Quién bueno, quién obedeció perfectamente hasta la muerte? Cristo Jesús. Adán, nuestro representante, falló, ¿ya? No falló en la obediencia. El pacto de redención se refiere al acuerdo entre los miembros de la Trinidad sobre la aplicación de la salvación a los elegidos. El pacto de las obras se refiere a la promesa de Dios de conceder la vida por la perfecta obediencia de la ley. Y sabemos que ahí Adán falló. El pacto de la gracia se refiere al acto de gracia de Dios de enviar a Cristo para cumplir todos los requisitos de la ley en nuestro nombre. Y finalmente termina esta lección de pactos indicando: algunos ven los pactos de obras y de gracia como algo distinto. ¿Mm? Otros ven un pacto en la Biblia, ya que la condición de perfecta obediencia se requiere bajo la gracia también. ¿Ya? Lo ven como un solo abanico, ¿ya? O sea, el pacto de obras lo ven incluido dentro del pacto de gracia. Eso a mi parecer, a mi opinión, sí, esa es la correcta interpretación de esto, ¿no? Que el pacto de gracia, ¿cierto? Es un paraguas que inclu- eh, está cubriendo, ¿ya? También el pacto de obras. No son dos cosas separadas, a mi parecer. Luego, la tercera parte habla acerca de Cristo, Cristología, las dos naturalezas de Cristo, ¿ya? La humillación, la exaltación y los oficios. Tenemos la lección 18, que habla acerca de la deidad de Cristo. ¿Cómo se define la deidad de Cristo?
Y tenemos el credo de Nicea del 335 antes de Cristo. Ah, no, después de Cristo, perdón. 335 después de Cristo, credo de Nicea, define la deidad de Cristo como igual al Padre, de la misma esencia, atributos, dignidad, poder y autoridad. No es un Dios creado. Además, se atribuye a Cristo atributos incomunicables, omnipresencia, ¿ya? Está en todo lugar, Mateo 18:20, omnipotencia, ¿ya? Todo poder, Mateo 28:18, eterno, Miqueas 5:2, perdona los pecados, ¿cierto? Marcos 2, del 5 al 8. Están los versículos que apoyan, ¿cierto? Los atributos incomunicables, ¿cierto? Eh, que tiene Cristo, ¿no? Si ustedes recuerdan, el concepto de atributos incomunicables son los que no son transferibles a los creyentes, ¿ya? Nosotros no podemos ser omnipresentes, ¿ya? No podemos ser omnipotentes, ¿ya? Y hay atributos que son comunicables. Esos comunicables, ¿cierto? Podemos tenerlo. Por ejemplo, eh, Dios es santo y nosotros podemos, ¿cierto?, seguir un proceso de santidad. Eso es comunicable, la santidad, por ejemplo. Deidad versus divinidad. A veces el término divinidad es usado como sinónimo de deidad en conversaciones sobre Cristo como Dios. Esto es técnicamente incorrecto, en estos dos conceptos. Aunque el uso común puede eventualmente hacer que ambos sean idénticos, la deidad se refiere a lo que es Dios. La divinidad se refiere a lo que se relaciona con Dios de alguna manera. Por ejemplo, los estudiantes de divinidad no son dioses, sino que estudian la deidad. ¿Ya? Hay una relación. Esa es la diferencia. Repito, la deidad se refiere a lo que es Dios propiamente tal, y la divinidad se refiere a lo que se relaciona, ¿ya?, con Dios. Los primeros errores con respecto a la deidad de Cristo, o sea, a lo que es Dios. Tenemos el gnosticismo, dice Cristo era de Miurgo. Según el gnosticismo, la materia es mala y el espíritu es bueno. Así Cristo no pudo ser completamente divino porque Dios no puede asociarse con el mal, ¿ya? Después dice, esto es refutado por Pablo en Colosenses 1 del 15 al 18. Cristo es creador, no una creación. En Juan 1:3, todo lo que fue hecho por él. Por lo tanto, no es un ser que Dios Padre hizo, ¿no? Él estuvo presente, ¿cierto?, en la creación. En el siglo II, el padre de la iglesia primitiva, Ireneo, refutó el gnosticismo con su tratado contra las herejías. Pues tenemos el docetismo, otra herejía. Jesús no era un verdadero humano en absoluto, solo un fantasma que parecía ser humano. Eso dice el docetismo. Esto es derivado del gnosticismo, refutado por 1 Juan 1:3, donde Juan expresa que Jesús era verdaderamente carne porque lo tocaron y lo observaron de cerca. Y otra herejía, el arianismo. El
a través del hereje Ario, de 336 sale la fecha, llegó la enseñanza de que Jesús es un Dios de nivel inferior, creado por el Padre, ¿ya? Refutado en el Concilio de Nicea en el 335 después de Cristo. ¿Cuál es la relación entre las dos naturalezas de Cristo? ¿Cuáles dos naturalezas, la humana y la divina, están unidas o mezcladas? ¿Son como dos piezas de madera pegadas o como dos líquidos mezclados? Esa es de las preguntas que se hacían, ¿cierto?, en los teólogos de ese tiempo. Unión hipostática. Unidos pero no mezclados. Esto significa que Cristo es una persona con dos naturalezas. Los atributos de la deidad no se perdieron con la encarnación, ni la parte humana se convirtió en un Dios o divina. Sin embargo, Jesús no es dos personas diferentes en un cuerpo. Los atributos no están mezclados. Dos, no es mitad hombre, no es mitad Dios, sino completamente Dios y completamente hombre. Es el concepto que nosotros tenemos que considerar, ¿ya? No hay una mezcla, sino que es completamente Dios, Él, Jesús, y completamente hombre. Tercero, nada de su humanidad se ha divinizado. Esto resulta en una perfecta relación de cooperación entre la deidad y la humanidad. Esto significa que Cristo es una sola persona, no dos personas en comunión entre sí. Este punto de vista se llama nestorianismo. Después del hereje del siglo V, Nestorio, las pruebas en contra de este punto de vista son: número 4, asumió nuestra naturaleza humana. Ahí el texto está en Hebreos 2, 14, 18. 5, toda su persona recibe adoración. Hebreos 1, 6. Número 6, todos sus oficios como sumo sacerdote e intercesor se atribuyen a toda su persona como Dios hombre. El concepto liberal dice: la humanidad de Jesús se convirtió en deificada. Esta es la mentira satánica de Génesis 3:5, que le dice, ¿cierto?, a nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿cierto?, que iban a ser como dioses, si desobedecen, ¿cierto?, a Dios. Esta premisa es la base del ocultismo y es la misma en la teología liberal. Punto de vista luterano, las dos naturalezas están mezcladas, dice los luteranos. Que esto lo traen del catolicismo romano. Recuerden que los luteranos provienen de eso, ¿cierto?, del catolicismo romano. El motivo detrás de este punto de vista es proporcionar una base para la doctrina luterana de la consubstanciación, ¿ya? Eso se refiere cuando se recibe la Santa Cena, ¿cierto? Los católicos, tanto como los luteranos, creen que el pan se convierte en la carne verdadera de Cristo y el vino, ¿cierto?, se convierte en la sangre de Cristo, ¿ya? Los textos que refutan el punto de vista luterano, número 7, Colosenses 2:9, vivir en un cuerpo no es lo mismo que estar mezclado con un cuerpo. 8, 1 de Timoteo 3:16, manifestarse en la carne no equivale a ser hecho carne. 9, 1 de Pedro 3:18, estar muerto en el cuerpo
pero vivo en el Espíritu, muestra que los atributos no se mezclaron inseparablemente. Tal punto de vista es inherentemente irracional. Es imposible comunicar los atributos humanos a los incomunicables. La omnisciencia, la omnipresencia serían algo distinto de lo humano. Kenosis. Este punto teológico se deriva de la palabra griega en Filipenses 2:7 y significa vaciar. Hace la pregunta, ¿es posible abandonar los atributos divinos sin abandonar la deidad? La kenos, los kenositistas dicen que si siempre y cuando la esencia divina no se vea afectada. Los antikenositistas dicen que no, porque sus atributos son lógicamente inseparables de su esencia. Ahí están citando a nuestro texto guía, que es de Berkov, Luis Berkov, y otro doctor Hott. Algunos aspectos del problema. Jesús declaró su propia incapacidad. Ahí aparece Juan 5:19, 30, ¿ya? Del 8:28 y 14:10. Declaró que sus palabras y obras son de hecho del Padre, que trabaja en él. ¿Ya? O sea, lo que él decía era un mensaje directo de su Padre, de Dios. Los nombres de Cristo, Jesús, en el Antiguo Testamento, derivado de Yeshua, Dios es la salvación, ¿ya? Eso es lo que significa. Cristo, el otro nombre de Cristo, Cristo mismo, el griego Christos, ungido, significa la forma griega de Mesías. Y el tercer nombre es Hijo del Hombre. Daniel 7, 13, 14, un título mesiánico que Jesús usó como una alusión a su autoridad. ¿Ya? Obviamente los judíos sabían lo que significaba cuando una persona se nombraba como hijo de hombre. ¿Ya? Era el Mesías. ¿Ya? Todos los fariseos sabían de ello. ¿Cuándo se convirtió Jesús en Cristo? Jesús siempre fue el Cristo, es decir, el Mesías. Esto fue declarado en su nacimiento, en Lucas 2:11. Se usa el tiempo presente, quien es el Cristo, él siempre fue el Salvador y por lo tanto siempre fue el Cristo. Los que creen en la regeneración bautismal a veces afirman que Jesús se convirtió en Cristo en el bautismo. ¿Ya? Esto es un error. O sea, cuando Juan lo bautiza, ¿ya? Creen que de ahí partió, ¿cierto? Eh, la, el Mesías, ¿ya? Sabemos sí que empieza ahí la, el ministerio, ¿ya? Su ministerio público empieza posteriormente a su bautismo por Juan, pero no se convierte ahí en el Mesías. Él siempre fue el Mesías. Cuando nació en Belén, era el Mesías. Oficios de Cristo. Sabemos que son tres: profeta, sacerdote y rey. Estos oficios son sumamente importantes para entender cómo Cristo aplica la redención. Su oficio sacerdotal, ¿ya? Es necesario como intercesor, perdón, de su pueblo, sobre la base de un sacrificio de sangre, como en el caso de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ellos entraban a una vez al año, ¿cierto?, al lugar santísimo y hacían un sacrificio por los pecados del pueblo. Él lo hizo una sola vez, ¿ya?, en la cruz, donde pagó, ¿cierto?, todo, todos nuestros pecados. Este concepto es elaborado en los capítulos 9 y 10 de Hebreos. Las teofanías. Esto se refiere a las supuestas apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento.
Entre ellas se encuentra la aparición de los tres ángeles a Abraham, enviados a destruir Sodoma y Gomorra, la aparición del comandante del ejército del Señor en Josué 5:15. Sin embargo, hay una complicación textual aquí. A veces un ángel apareció en el nombre de Dios y habló en primera persona. Ahí se pide comparar Éxodo 3 del 1 al 15 con Hechos 7:30. Dios no estaba presente en la zarza ardiente. Era un ángel que hablaba en primera persona como si fuera Dios. Esto concuerda con la cultura de la época en que un rey enviaba mensajeros a otro rey. El mensajero hablaba en primera persona en nombre del rey. Esto deja lugar a dudas sobre si las teofanías eran de hecho la presencia de Cristo preencarnado. Y tenemos el resumen que dice: el credo de Nicea en el 325 DC define a la deidad de Cristo como eternamente igual al Padre y de la misma esencia y atributos. Cualquier cosa que no sea esto es una herejía, como la que vimos anteriormente. En la teología reformada, las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina, están unidas, pero no mezcladas. Esta es la unión hipostática. En la teología luterana están mezcladas. La doctrina de la kenosis trata de la cuestión de hasta qué punto Jesús limitó sus atributos divinos en la tierra. Los oficios de Cristo, dijimos ya, lo repetimos: profeta, sacerdote y rey. Y las teofanías se refieren a las supuestas apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento. Después tenemos la lección 19 acerca de la expiación. Se define como el apaciguamiento de la justicia mediante un sacrificio por el mal cometido. En este caso, ¿cierto? La ira de Dios, ¿cierto?, fue satisfecha por el sacrificio de Cristo en la cruz. Conceptos involucrados: el problema que debe abandonarse, la violación de la ley divina. Dios requiere que las demandas de la ley sean satisfechas, ¿no? Porque Él es justo, ¿no? Su justicia demanda que la ley sea satisfecha. No puede hacer vista gorda Dios en ese sentido. Romanos 3, 21 al 26, 8 del 3 al 4, Colosenses 2, 14 y Gálatas 4, de 4 y 5. Cubierta, en hebreo se llama Kippur, ¿ya?, el término. Una vez que la expiación fue completada en el Antiguo Testamento, el pecado ya no fue atribuido a la persona por la que se hizo el sacrificio. No existían expiaciones hipotéticas en los sacrificios judíos. No se trataba de la mera provisión de una posibilidad de perdón, sino de la eliminación real del pecado. Después tenemos el concepto de propiciación, en griego hilasmos, que sería el apaciguamiento de la ira de Dios. No existía ningún apaciguamiento temporal. Romanos 1:25, 1 de Juan 2:2 y 4:10. El concepto de redención, la costumbre del Antiguo Testamento de liberar a un esclavo por medio de un pago. En nuestro contexto, ¿cierto? Nosotros, antes de que el Señor nos rescatara, ¿cierto?, éramos esclavos del pecado y Él nos rescató, pagó un precio, nos liberó. Sustitución.
Sacrificio de un animal como sustituto de un pecado. Conceptos no involucrados. Cristo se convirtió literalmente en pecado o en pecaminoso. Cristo no se convirtió literalmente en pecado o pecaminoso. El versículo de 2 de Corintios 5:21 nos apoya en esta vista. Lo voy a leer. 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, no se convirtió literalmente en pecado, ¿ya? Como dice acá, eh, por nosotros lo hizo pecado. Nos apoya en este punto de vista, como dice. El término griego amartía, relativo a los sacrificios del Antiguo Testamento, en la Septuaginta, LXX, es Septuaginta, una de las traducciones, ¿cierto?, de la Sagrada Escritura, se utiliza alrededor de 100 veces como ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado era sagrada en todo momento, incluso durante el sacrificio, Levítico 6:25. El concepto de amor universal, redentor para toda la humanidad. Esta idea no se encuentra en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Cómo se aplican los beneficios de la expiación? Existen serias diferencias entre los cristianos sobre cómo se transfieren los beneficios de la cruz a los creyentes. Tenemos el punto de vista católico, ¿ya?, que dice que el hombre se transfiere los beneficios a sí mismo por los sacramentos y de las buenas obras. Hace mucha énfasis, ¿cierto?, el mundo católico en las buenas obras. Después tengo el punto de vista armeniano, que dice que el hombre se transfiere los beneficios a sí mismo por medio de la fe y la obediencia evangélica. Esto significa que obtenemos la salvación inicialmente por la fe, pero debemos mantenerla por nuestra obediencia personal. Ahí diferimos totalmente, ¿cierto? Los reformados, ¿cierto?, con respecto al punto armeniano, ¿ya? Con respecto a la última frase, ¿ya? Nosotros no podemos mantener, ¿ya?, nuestra obediencia personal. Y justamente después aparece el reformado, el punto de vista reformado dice, Cristo mismo es el medio para transferir los beneficios al creyente, obviamente. El hombre es el beneficiario, no el agente que transfiere a los beneficios. La perseverancia es un don de gracia, comprado por los elegidos y garantiza su obediencia. Primera de Juan 3:9, que dice, 3, Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Garantiza la obediencia. Sustitución condicional versus sustitución penal. La vida de Cristo como parte de la expiación. En la teología reformada, toda la vida de Cristo más su muerte fueron un sacrificio expiatorio. Jesús nació de una mujer, nacido bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Gálatas 4:4 y 5. Esto sería innecesario si vivir una vida perfecta como hombre bajo la ley no tuviera un significado redentor. Su sufrimiento en la vida lo hizo perfecto en la obediencia. Su obediencia nos es imputada. O sea, yo soy obediente porque Cristo, ¿cierto?,
obediente a la ley, ¿cierto? Cumplí la ley porque Dios, o sea, Jesús cumplió perfectamente la ley. Su obediencia perfecta, ¿ya? Me es transferida, ¿ya? Como a mi persona, en este caso, como creyente, por fe. ¿Por quién se hizo la expiación? El punto de vista de los armenianos dice, Cristo murió para hacer de la salvación una posibilidad para toda la humanidad, universal, en otras palabras, dependiendo de cómo respondan, ¿ya? Frente al llamado, ¿cierto? Al llamado de salvación en Cristo Jesús, algunos responden, otros no. En este sentido, dicen que Cristo murió por todos. Esto se llama expiación universal. Y el punto de vista reformado dice, Cristo logró la salvación solo para los elegidos y garantiza su salvación. Esto se llama redención particular o expiación limitada. La redención se lleva a cabo para los elegidos, no solo se propor- proporciona y no está destinada a toda la humanidad. El problema central de la teoría de la expiación universal es que debe conducir lógicamente a la salvación de todos. Si no se salvan todos, entonces, ¿qué tiene que ver la cruz con la salvación de nadie? Si Cristo pagó por los pecados de todos, entonces, ¿por qué se castiga a alguien por el pecado? Son preguntas lógicas y válidas, ¿cierto?, frente a lo que dicen los armenianos. El punto o la cruz es la hipotética provisión de salvación o una salvación lograda y aplica una posibilidad para todos y una certeza para algunos. Los argumentos arminianos se refundan de la siguiente manera. Uno, algunos textos dicen todos los hombres, o todos, entre comillas, en referencia al sacrificio de Cristo. La respuesta dice, entre comillas, todos los hombres o todos, en la escritura significa todos, sin distinción de clase o raza. No todos, sin distinción de persona. Letra A, bueno, ahí están los versículos clave, todos los creyentes, Tercera de Juan 12, Hechos 17:31, Hechos 2:45, Primera de Corintios 7:7 y Romanos 16:19. Letra B, todos los presentes, Marcos 5:20, Hechos 4:21 y 20:26. Y letra C, gente de todo tipo, sin excepción de clase, pero no sin excepción de personas. Y ahí aparecen los versículos. Número 2. Los textos que se usan la palabra mundo o todo el mundo, entre comillas, ¿ya? Letra A, creyentes en el mundo, Lucas 2:1, Juan 12:19. Letra B, incrédulos en el mundo, y aparece Juan 15:18 y otras citas bíblicas. Falsas teorías de la expiación. Todas las herejías relacionadas con la expiación tienen esto en común. Ignoran la necesidad de propiciar la ira de Dios y el cumplimiento de la justicia por las malas acciones. Esa es una verdadera, o sea, una verdad, ¿ya? Una de las herejías que algunas religiones, ¿cierto?, están considerando. No, no consideran más bien, no consideran la ira de Dios, ¿ya? Y esta ira tiene que ser satisfecha, ¿ya? En justicia. Luego dice el pago a Satanás, que Dios pagó a Satanás el precio de su Hijo para salvar a la humanidad. Esto no se enseña en la Escritura, obviamente que es una herejía, no está enseñado en la Escritura. Recapitulación. Cristo vivió la vida que Adán debería haber vivido y así obtuvo méritos para transmitirnos. Problema. Esto no tiene en cuenta la ira de Dios en relación con su ley quebrantada.
Teoría de la influencia moral. La cruz era principalmente para revelar el amor de Dios e identificarse con los pecadores en sus sufrimientos. Otras teorías se encuentran en Perco, ahí se mencionan algunas más, las falsas teorías con respecto a la expiación, que se nombraron anteriormente. Otras que están en el libro, dice, de ejemplo gubernamental, mística, arrepentimiento vicario, etc. En resumen, la expiación significa el apaciguamiento de la ira divina mediante el sacrificio. Ese es el significado correcto. Apaciguamiento de la ira divina mediante el sacrificio de Cristo, en este caso. En la teología reformada, la expiación de Cristo garantizaba y realizaba la salvación de los elegidos. Solo Cristo. En la teología arminiana, la expiación de Cristo proporciona la posibilidad de salvación para toda la humanidad, o sea, universal, dependiendo de cómo responda la gente, de aceptarnos o no aceptar a Cristo como su Salvador. Y finalmente, varias teorías falsas de la expiación tienen en común un desprecio por la justicia lograda en el sacrificio de Cristo. ¿Ya? Es lo común que se observa. ¿Ya? La justicia que fue lograda en, en la cruz, ¿ya? En Cristo Jesús. Y como dije, finalmente en esta parte termina con soteriología, que es el estudio, ¿cierto?, del Espíritu Santo. El título de esta lección 20 dice: el papel del Espíritu Santo en la redención, eh, como miembro de la Trinidad, ¿cierto? El Espíritu Santo no es una mera fuerza, sino una entidad con personalidad y todos los atributos divinos. Nótese que Pedro usa los términos Espíritu Santo y Dios indistintamente. Ojo con eso. Pedro no distinguía, ¿cierto?, uno del otro. Hechos 5, 3, 4. Pronombre masculino singular, Juan 16, 8. Juan usa el pronombre él en el singular masculino en referencia al Espíritu Santo en vez del neutro. Ahí aparece en el griego ekeinos y no ekeinon. Aunque en el neutro se usa normalmente en las escrituras porque la palabra espíritu es neutro. Aparentemente Juan quería aclarar la personalidad del Espíritu Santo. Sectas falsas, como los testigos de Jehová, señalan que el uso del neutro para justificar su doctrina de que el nombre del Espíritu Santo significa simplemente la fuerza de Dios y no una entidad, no una persona, como nosotros lo creemos. Esto es ilógico porque el uso de un neutro en un sustantivo no necesariamente niega la personalidad, más de lo que el uso del género femenino para una mesa implica que la mesa tiene la personalidad de una mujer. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Un tema entre los dispensacionalistas, ¿cierto?, y los reformados es si el Espíritu Santo realmente habitó en los creyentes del Antiguo Testamento. La cuestión aparece, está resuelta en 1 de Pedro 1, del 10 al 11. Lo vamos a leer porque no sé, un punto interesante. 1 de Pedro 1, 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Ahí aparece con mayúscula, Espíritu. El Espíritu, se habla, ¿cierto?, del Espíritu Santo de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, ya se hablaba del Espíritu Santo, mencionándose acá en estos pasajes de 1 Pedro 1, 10 al 11, como Espíritu de Cristo. Otra pregunta, que si la generación tuvo lugar en el Antiguo Testamento,
La afirmación parece estar apoyada en Salmo 51:11. Oh, 51:11 dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, también con mayúscula, ya está escrito. Los dones del Espíritu Santo. Aquí se insta en ver, ¿cierto?, el ensayo Smiling, cesacionismo versus continuacionismo del fuego, del fuego. Estos ensayos aparecen al final del manual, por si acaso, al final del manual, ahí aparecen todos los ensayos de este autor, para que ustedes los puedan leer. Unión mística, la enseñanza de que los cristianos se unen a Cristo espiritualmente al tener el Espíritu Santo en común. Esto es retratado frecuentemente en las Escrituras, particularmente en los escritos de Pablo, con los términos de Cristo o en Él. Sin embargo, esto no hace que los cristianos sean parte de Dios en ningún sentido. Los fundamentos de esta unión, legalmente, se deriva del pacto de redención entre los miembros de la Trinidad. Cristo se convirtió en nuestro garante por su sacrificio que lo hizo nuestro mediador. Hebreos 7, del 11 al 25. Experiencialmente, la aplicación de esta unión viene después de que creemos y que se nos da el Espíritu Santo. Todo creyente en Cristo Jesús, cuando es rescatado, ¿cierto?, por Jesús, es sellado por el Espíritu Santo. Efesios 1:13. El catolicismo romano enseña que existe una unión mística, pero que viene a través de la mediación de la Iglesia al aplicar los sacramentos. ¿Mm? Bautismo en este caso, la Eucaristía, que es para ellos la Santa Cena, para nosotros la Santa Cena. Bíblicamente esto es un error, porque los sacramentos son para aquellos que ya son cristianos y por lo tanto no pueden ser la causa de la unión en sí. Salvación, perdón, salvado por su amor. La unión mística se basa en la sangre de Cristo, no en su amor. Esta motivación, perdón, está motivada por el amor, pero el amor mismo no es la causa. Ahí sale un ejemplo, los fornicarios pueden imaginarse unidos espiritualmente porque están enamorados. Este amor puede ser real, pero no tiene fundamento legal. El amor nunca es una motivación justificable para el pecado. En este caso, la unión mística, como dice al principio, se basa en la sangre de Cristo. Y finalmente el resumen dice, el Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad con todos los atributos de Dios. Por eso decimos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La personalidad del Espíritu Santo no se ve mitigada por el uso del pronombre neutro en el griego del Nuevo Testamento. Esto es solamente una anomalía del lenguaje. Y finalmente, el Espíritu Santo es el miembro de la Trinidad responsable de la unión de Cristo con su pueblo. Yo presidiría con su iglesia, ¿m? Porque la iglesia es de Cristo. Y ahí termina. Ya terminamos ahí estamos con la número 20. Ya, la número 20. Ya, estamos pasados. Vamos a orar entonces para poder terminar esta parte. Dios y Padre, Santo Dios, te damos gracias, Señor, por poder repasar estos conceptos que están ahí en este libro, en este texto guía, Señor. Te rogamos, Señor, que tú puedas ayudarnos a entenderlos, a volverlos a leer, a volver a revisar las citas bíblicas, que por falta de tiempo, ¿cierto? No las hemos leído todas, pero ayúdanos a tener tiempo para poder escudriñar un poco más
de esta palabra tan preciosa que están en estas lecciones que hemos revisado. Bendícenos, Señor, bendice a los estudiantes, bendice en su estudio y en sus tareas, Señor, que están llevando a cabo. Te rogamos una bendición para esta noche, para que podamos descansar. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén.